Cuando se aproxima fin de año es época de hacer balances y proyecciones. Uno de los temas a evaluar es la economía, rubro en el que el 23% de los uruguayos considera que la situación es buena, el 28% mala y el 49% ni buena ni mala según una reciente encuesta. La situación, como todos sabemos, del país no ha ido creciendo. Lo que la sociedad uruguaya quiere es continuar con procesos de cambio que hagan al país más inclusivo, más justo, menos desigual y al mismo tiempo más eficiente. Bajo este escenario que presenta un dólar estable, una economía que se desacelera y una inflación dentro de un rango esperable, está en curso una ronda de negociación salarial que abarca más de 700.000 trabajadores privados. El rol del gobierno, del Ministerio de Trabajo, en este caso en nombre del gobierno, es encontrar el consenso para que las partes puedan acordar. El sector empresarial considera que la ronda salarial viene siendo lenta y eso genera preocupación. Creemos que es complejo la situación porque bueno, eso genera incertidumbre y eso después se ve en determinado tipo de situaciones de decisiones empresariales. Para repartir tiene que haber ingresos adicionales. Si se habla de economía, es ineludible la realidad tributaria. Yo lo que quiero es que el sector empresarial del país haga mucho dinero y pague buenos impuestos como estaban puestos acá, que luego generan bienes públicos de calidad y genera una retroalimentación. Pareciera ser que al sector empresarial hay que condenarlo porque se dedica a producir riqueza y a ganar dinero. Y en realidad esa es su actividad. En ese contexto, el PIT-CNT, con el respaldo de algunos sectores del Frente Amplio, plantea establecer una sobretasa al impuesto al patrimonio que abarque al 1% más rico de la población para financiar políticas sociales, en especial el combate a la pobreza infantil. Abatir la desigualdad y su producto, la pobreza, y en particular la pobreza infantil, que insulta las mejores tradiciones democráticas de nuestro pueblo. Una cosa es lo que se discute a nivel mundial de los súper ricos que en Uruguay no lo ven ni pasar ni por avión. Y otra cosa es pensar en nuevos tributos en Uruguay que hoy no está en la agenda. Así las cosas, de economía, balances y proyecciones, será el debate de esta noche en Todas las Voces. Muy buenas noches para todos, bienvenidos a Todas las Voces en vivo por la pantalla de Canal 4, 22:19 y arranca el debate. Y me quedo con esa última imagen del informe, la del bolsillo, porque de eso vamos a hablar hoy, del bolsillo del país, pero también de todos nosotros, sus ciudadanos. Y esta semana fue bien movida porque el presupuesto entró en su etapa final en el Parlamento, hay mucha negociación política, pero además el ministro de Economía, Gabriel Odón, estuvo en el Parlamento, planteó algunas luces de alerta y estuvo planteado sobre la mesa el cierre de una empresa. 300 trabajadores se quedaron sin empleo. Varios de estos temas, por mencionar algunos, porque hay más. Vamos a tener una noche de debate, así que les presento rápidamente a nuestros invitados, a quienes les agradezco mucho por acompañarnos. Gustavo González, senador por el Frente Amplio, integra, entre otras cosas, la Comisión de Asuntos Laborales y también de Hacienda. Bienvenido, Gustavo. Buenas noches, un gusto. Adrián Yuri, diputado por el Partido Colorado, forma parte de la Comisión de Trabajo. Bienvenido, Adrián. Muchas gracias. Pablo Elizalde, integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias. Rafael Ferber, presidente de la Asociación Rural e integrante de la directiva de la Confederación Empresarial del Uruguay. Bienvenido. Muchas gracias. Diego Aboal, economista docente, forma parte del Centro de Investigaciones Económicas, el CIMBE, que este mes cumple 50 años. Bienvenido, Diego. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y Fabián Tiscornia, periodista especializado en economía, desde hace varios años es editor de esa sección del Diario del País. Bienvenido, Fabián. Muchas gracias por la invitación. Con estos episodios que pasaron esta semana me preguntaba, bueno, hacia dónde estamos caminando, ¿no? Pero quiero arrancar preguntándoles cómo cada uno de ustedes describe en definitiva el escenario económico en el cierre de este 2025 y cómo caminamos al 2026. ¿Qué análisis hacen? Gustavo, ¿vos cómo lo ves? Bueno, estamos en una situación compleja en el país, en la región y en el mundo, me parece. Una situación que tiene que tener, o tiene, mejor dicho, luces y sombras. Y en ese marco yo creo que está Uruguay. Uruguay no es una isla y tiene que ver con ello, ¿no? A mí me parece que hay temas en el mundo que preocupan. El sistema capitalista desde el 2008 no sale de su crisis. Un sistema que se erigía en que podía reciclarse fácilmente. Y el problema sigue, continúa, y hay preocupaciones en la humanidad, diría yo, para cerrarlo con que la guerra está en la agenda de la humanidad. Esto es muy
peligroso. Y tiene que ver siempre con crisis que no pueden resolver los grandes. Bueno, vamos atados entonces a un contexto internacional. Muy difícil. Bien, Adrián. Bueno, yo lo que veo es en el gobierno una dicotomía. Mismo el senador acaba de decir que en el 2008 no hay una movilidad en el capitalismo. Yo creo que este gobierno tiene un ministro de Economía capitalista y está planteando cosas del capitalismo. Entonces, esa dicotomía que hay entre el partido de gobierno y quienes gobiernan se hace muy engorroso al momento de esas incertidumbres que plantean y que dicen, bueno, unos dicen vamos a poner un impuesto, otros dicen que no, eso frena un poco también lo que son las inversiones y no tenemos confirmado por qué se han retirado más de unas empresas, pero eso genera un poco de ruido en cuanto al empleo y al trabajo, ¿no? Bien. ¿Pablo? Bueno, nosotros vemos con preocupación algunas situaciones puntuales, como puede ser la no profundización de las rondas de negociación colectiva que se han trabado por las circunstancias que tienen, la pobreza infantil, que es otra cosa que tenemos que poner arriba de la mesa. No puede ser que la pobreza en el Uruguay de los más chiquitos sea el doble que la pobreza en general. Las preocupaciones externas, como se están planteando acá, donde hay un marco internacional, donde se está de alguna forma prendiendo luces sobre un continente donde la guerra prácticamente se está acercando a un continente que tenía sus preocupaciones, tenía sus problemáticas, pero a estos niveles donde se están planteando tensiones internacionales, no estaban dadas. Y por el otro lado vemos también una situación presupuestal tensa, que si bien compartimos que hay un foco en las problemáticas sociales, bueno, también hay determinados sectores donde tendrían que ser un poco más atendidos. Bien, Rafael. Bueno, nosotros la verdad que lo que vemos coincido con una dicotomía fuerte entre lo que es la parte política, que bueno, nos lleva hace más de 25 años a tener presupuestos que gastan más de lo que entran, con una perspectiva de país que creemos que está en una buena posición frente al mundo. Nosotros producimos alimentos, somos eficientes en producir alimentos y el mundo es lo que precisa. Después todos los ruidos que hay, todas las coyunturas que hay, obviamente complican. Hoy podemos festejar un acuerdo como el de Transpacífico, que realmente es algo muy importante y lo vamos a valorar con el tiempo. Y bueno, tenemos que agarrar las cosas buenas, tenemos que solucionar los problemas que la verdad no deberían existir en Uruguay para la cantidad de gente que somos y para los recursos que manejamos. Creo que eso es una falta fuerte del sector político porque los recursos están ahí y no se usan de la manera correcta. Bien, vamos a hablar del Transpacífico, obviamente, Diego. Bueno, yo creo que tenemos varios desafíos. Sí. Hace una década que el país está creciendo en el orden de 1% en términos per cápita anual. Es muy poco, un crecimiento súper magro. Por tanto, allí el país tiene un dilema importante y coincido que además esto es más importante en un contexto donde tenemos altos niveles de pobreza, por ejemplo, infantil, digamos, por encima del 30%, o sea, 1 de cada 3 niños. Allí hay un desafío muy importante. Si bien tenemos una estabilidad macro, creo que hay algunas luces. Por ejemplo, la inflación está bajo control. Creo que el Banco Central está haciendo un trabajo muy bueno. Pero tenemos que discutir las cuestiones estructurales. Eso creo que hacia adelante es imprescindible. Necesitamos más eficiencia en el país y abordar los problemas de pobreza estructural, pobreza multidimensional, y allí están los temas de vivienda, educación e informalidad laboral sobre todo, ¿no? Bien, Fabián. Sí, yo creo que había un poco de dudas al principio sobre todo cuál iba a ser el respaldo que iba a tener el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, porque era la primera vez que el Frente Amplio tenía un ministro de Economía que no tenía los votos, ¿no? Que no tenía respaldo político propio, claro, como había sido Daniel Bastori en su momento, bueno, Fernando Lorenzo también ahí en 2010. Eso creo que quedó despejado por la vida de los hechos, con lo que han sido las acciones en estos primeros meses de gobierno. Después creo que tuvo al equipo económico bastante concentrado al principio en algunos problemas heredados, como puede ser algunos pagos que no se hicieron ahí en el tema del ferrocarril central, que tuvieron que resolver con un acuerdo. El tema de la caja profesional, que si bien era heredado, también había responsabilidad del Frente Amplio, porque el Frente Amplio no quiso votar en su momento la ley de reforma, la ley expresa de reforma de la caja profesional en 2023, si bien tampoco algunos partidos de la actual oposición.
Y ahí tuvo que empezar a salir de ese desempantanamiento un poco, lo logró. Luego pasó el presupuesto, que está por aprobarse en el Senado y va a volver a diputados para la ratificación final. Y ahora lo que queda para adelante, me parece que, sobre todo para el año 2026, es pensar, bueno, de qué manera va a hacer crecer la economía, algo que mencionaba ahí Diego, ¿no? De que venimos con un crecimiento que es muy magro en la última década, y para financiar políticas como pueden ser de la primera infancia, que son más que atendibles, necesita esos recursos, y para eso necesita que la economía crezca. Gustavo, me pedía la palabra. Sí, porque sobre lo que decía el compañero, con todo respeto, tú planteabas una dicotomía entre... Bueno, y algunos panelistas planteaban también el problema de la pobreza y demás. El país parecería que estuvo muy bien en los últimos años. Tengo algunos datos. El país tiene 180 incentivos fiscales al capital. 180. Se resigna de ganar el Estado el 6% del Producto Bruto Interno. Es decir, esto que no se cobra es el 6% del PBI. Es decir, 2.400 millones de dólares por año. Hay que estudiar esto. Hay que estudiar esto. Sí, eso estaba en un informe reciente del FMI. Exacto. Ojo que no es... Quiero terminar. Sí, pero no todo es el capital. Hay también quiero terminar. Exoneraciones ahí que El informe no es de ningún comunista ni de ningún socialista radical. Es del FMI. Y habla de que nuestro país es el que tiene, en proporción, el mayor número de exoneraciones. Algo increíble. Un país que exonera esto a los mayaoros. Entonces, los problemas de la pobreza, yo estoy totalmente de acuerdo en que tenemos posibilidades. Obviamente, yo no caracterizo a Odone de capitalista, eso va por tu cuenta, pero obviamente que es un debate que vamos a tener. ¿Por qué? Porque el presupuesto arroja que estamos muy acotados y que tenemos un Estado en crisis. Ahora, pensaba mientras dabas las cifras, Gustavo, que en realidad en los últimos años pasaron todos los partidos por el gobierno, es decir, y eso no se ha modificado con ninguno de los gobiernos. Me viene bárbara esa pregunta, pero hay una diferencia. Fíjate que en el impuesto al patrimonio, cuando estábamos nosotros en el gobierno, se exoneró 622 millones de dólares. Cuando se fue el gobierno de la calle, 1.237 millones de dólares. Duplicaron. Del IRAE, 643 millones de dólares, nosotros. Del gobierno de la calle, 1.156. La transferencia del trabajo al capital fueron 4.532 millones de dólares. Y lo último, las transferencias al exterior del capital fueron, hasta el 2019, de 27.000 millones de dólares. En la actualidad, 61.000 millones de dólares. Por lo tanto, plata hay. El problema es la distribución de la misma. Lo que pasa es que, ¿sabe cuál es el tema? A mi criterio, yo insisto en que el discurso que tiene Odone es un discurso capitalista. Tómelo como algo personal, no como atribuirlo. Yo te respeto todo lo que pero tú digas. También vamos a ser claros. Senador, usted no está muy cómodo, que digamos. Yo ayer lo escuché en la comisión cuando estaba el ministro de Economía. Y sinceramente, de un discurso contra el capital bastante... yo diría hasta demasiado sesgado en un 2025 que realmente parece un discurso de los años 60. Con todo respeto se lo digo, pero realmente es así. El PIT-CNT, cuando vas a esas barricadas y demás... ¿Tu discurso de qué año es? ¿Mi discurso? Sí, ¿de qué año es? Mire, mi discurso es en la actualidad. Porque es el mismo... Es igual. Porque yo todas comparto, estas cifras que te di... No, pero permítame. Todas estas cifras que te di fueron de la actualidad. Me parece bárbaro. Pero ¿por qué ustedes en esos 15 años no atacaron al capital? No. ¿Por qué con las mayorías parlamentarias no pusieron ese 1% que están diciendo? Porque el capital se necesita para generar empleo. Y si usted ataca... Esa es la diferencia que tengo contigo. No es una diferencia. Si usted ataca a las empresas se terminan yendo, crece el desempleo, crece la pobreza, y si vos ese es el problema más grande. Los trabajadores con salarios miserables, tenés pobreza. Pero nadie, y en un país que se instaló el narcotráfico, ¿sabés quién es tristemente el ejército de reserva del narcotráfico? La extrema pobreza. Perdóname. Déjame abrir un poquito, así no se concentra. Y te voy a decir algo. Terminame. No me sindiques como fósil,
porque no lo No, soy. jamás lo dije. No, lo dijiste. Dijiste que no soy de esta época. El discurso, no sé qué no. historia. El discurso, mire, Marcelo Abdala no tiene su edad, es mucho más joven que usted. Sí. Y sin embargo tiene un discurso mucho más antagónico que el suyo. Así que con todo Mucho más- respeto se lo digo. mucho más antagónico. Sí, pero por lejos, mucho más. Y bueno, puede ser, pobre Marcelo. No, pero quiero decir que no piense ni lo tome de esa como manera lo porque dijiste así. en ningún Bien. momento lo dije. Hablaba Vamos del a abrir discurso. a los demás. ¿Pablo? Hay gente Nosotros joven en- que tiene discursos mucho más antiguos que el suyo. ¿Pablo? Nosotros centramos la Puede ser. la situación, incluso creo que yendo, contradiciendo al señor diputado, es el planteo de crear ese 1%, que no es un impuesto, que es una sobretasa, que ahí hay una diferencia, ¿no? Porque se está planteando que se estaría generando un nuevo impuesto, y cosa que no es una sobretasa del impuesto al patrimonio. Y lo que hay es una herramienta que nosotros estamos planteando, concreta, ¿tá? Que es totalmente revisable sobre a dónde se tienen que ir a buscar fondos para atacar una problemática específica. Y planteando, como lo dijo el diputado, no se ataca a las empresas ni se ataca al aparato productivo. Ahora, Sí lo que hay es a la renta de la persona, no de las unidades productivas. Ahora, Entonces, ahí creo que hay una diferencia de lo que se estaba planteando. La pregunta que me surge es cuando el gobierno ya ha dicho, el presidente, el ministro de Economía, que esto no está sobre la mesa, el PIT-CNT vuelve a insistir. El lunes, de hecho, lo va a poner oficialmente nuevamente sobre la mesa. Me preguntaba, ¿es un mensaje para la barra o realmente tienen esperanza de, como decía Mujica, ¿no? El mensaje a la barra, o tienen realmente esperanzas de ganar la pulseada? Nosotros no, lo que queremos es poner una herramienta arriba de la mesa concreta para solucionar un problema concreto. De hecho, es una propuesta que de alguna forma es abierta a la discusión, es lo que se va a plantear el día lunes, donde se presente el documento. Es un documento perfectamente discutible, ¿tá? Donde lo que sí hay es una necesidad. El país tiene una necesidad, que es atacar a la pobreza infantil. Acá hay un elemento donde nosotros planteamos dónde hay recursos, porque como bien se dijo, en el Uruguay no es un problema de plata, recursos hay, el problema es la distribución de esos recursos. Bien, Rafael. Sí, bueno, yo capaz que los tuteo, discúlpenme, me voy a sentir más cómodo, pero yo creo que cualquier ministro de Economía, tanto Odone ahora o Arbeleche antes, cobra lo máximo que le puede cobrar. Recaudan todo lo que puedan recaudar. Es una realidad, yo diría que la del artillero, de que como gastan más de lo que tienen, terminan tratando de recaudar la mayor cantidad posible. Creo que los dos, tanto Odone como este equipo económico y el anterior, saben que termina siendo negativo. ¿Por qué? Vamos a poner ejemplos. Voy a hablar de lo que puedo saber un poco más, que es del sector agropecuario. Cuando uno afecta ese capital, afecta, por ejemplo, la cantidad de terneros que nacen. Nosotros usamos un número que es el 43% de los terneros que nacen en Uruguay pagan sobretasa de patrimonio. Ese número tiene unos años, puede haber variado, pero digamos, cuando tú decís eso, ¿qué significa? Bueno, que esa gente deja de invertir para sacar más terneros, porque el Estado cobra más, el Estado le cobra menos, hay un manejo en los recursos de cada uno. Entonces, la posición nuestra es, los temas hay que solucionarlos, coincidimos 100%. Los recursos están, también coincidimos. Lo que pasa es que no es una cajita que está cerrada y que uno va a sacar más para poner acá o para poner allá. Si uno afecta ese capital, ese 1%, que ahí yo tengo, no sé si la palabra es reparo o es duda de cómo se maneja, porque si el 1%, por ejemplo, estaba Yasaki se fue, ¿qué otro 1% entra? ¿Quién entra por atrás? Yasaki se fue sin el 1. Por eso. Ponele, se va, ahora se van otros. Los que se van yendo porque tienen posibilidad de irse. El mundo globalizado hace que hoy sabemos que competimos con Paraguay en mano de obra y sabemos que perdemos. No decimos que obviamente nosotros queremos que nuestros funcionarios cobren más, que el empleado cobre más, pero lo cierto es que perdés en el mundo globalizado. Entonces tú pones un impuesto a ese 1%, toma decisiones, se va, corres el 1% para afuera. Afectás, en el caso de la producción agropecuaria, lo podemos decir sin ningún tipo de dudas, afectás la cantidad de productos que termina habiendo.
En el caso de la ganadería van a haber menos terneros. En el caso de la agricultura se van a usar menos insumos, va a haber menos producto. En el caso de la lechería pasa lo mismo. ¿Crees que en definitiva termina afectando al trabajador? O sea, termina derramando para abajo. Sin duda. Nosotros creemos y lo decimos, es que cuanto más fondos tenga la parte privada, más va a combatirse eso. ¿Por qué? Porque esa persona, si se quedó con recursos, va a alambrar, va a pintar el casco, va a hacer pasturas. ¿Qué va a hacer? Va a generar trabajo. Si usted se lo saca, se lo va a dar al Estado, el Estado sabemos que es más ineficiente en el uso. Bien. Ya, estamos entre los terneros y los niños, yo creo que vos y yo elegimos los niños. Pero no hablamos de eso, ¿verdad? No, pero yo sí. Yo quiero hablar de los niños. Porque el problema que tenemos en el país, reconocido por todos, es la pobreza infantil. Dos cosas quería decir. Pero usted no compare terneros para producir con niños para darles de comer, por favor. No, por eso te estoy diciendo que vos y yo estamos de acuerdo. Pero no es una comparación lógica. Bueno, porque vos me hablaste de terneros, por eso. Se le puso un ejemplo de producción. Bueno, pero yo lo que te digo es, entre eso, la producción en general, y los niños, yo creo que todos nosotros elegimos los niños. Lo segundo, ahora está el gobierno del FA y el PIT-CNT lo plantea. Así que tu pregunta es vieja. Tu pregunta es vieja. No porque dijiste, no, ¿por qué no lo metieron? Ahora lo está hablando el PIT-CNT. Pero no tiene mayorías parlamentarias. Y eso el gobierno todavía no lo entendió. Tiene el porque derecho, en diputados no tienen mayorías parlamentarias y no lo la entendieron. Central Obrera de decirlo cuando quiere y cómo quiere. Y ahora se quedaron sin el verso del FAPIT. Ahora está el FA en el gobierno y el PIT está planteando. Y usted también lo está planteando porque se quedó sin bandera. Yo también. Ese es el problema. Perdóname. A mi criterio, usted agarró esto como una bandera porque no se siente cómodo en este gobierno. ¿Me dejas terminar? Sí, por supuesto, discúlpeme. Yo me siento muy cómodo en este gobierno porque hemos sacado a ustedes del gobierno. Esa era mi satisfacción, sacarlos a ustedes. Sí, claro, como ustedes yo pensé que pensaban en pelean Uruguay. para sacarnos a nosotros. Yo pensé que pensaban en el Uruguay, no solamente sacar a otro partido. Pensar en el Uruguay es partido. pensar en las grandes mayorías. ¿Tú crees que defendés a la grande mayoría? Creo yo eso, así que no entremos en ese debate. ¿Tú crees eso? Bien. Yo creo lo mismo. Volvemos. Pero quiero decir lo siguiente. En ese marco, ¿saben una cosa? El Premio Nobel de Economía Mundial planteó, y me van a perdonar los economistas, que son brillantes, cualquiera de los dos, pero el Premio Nobel de Economía debe saber algo. Y no es marxista-leninista, ni comunista, ni socialista, y dijo que las democracias están en peligro si sigue el mundo con las desigualdades que hay. Entonces, ¿saben una cosa? Montevideo no va a tener más lugar a rejas si no logramos achicar las desigualdades. Bien. Para mí, una parte es afectar esto, pero como muy bien dijo, y termino, el compañero del movimiento sindical, es un tema que está abierto. Pueden venir otras propuestas. Bien. Fabián, ¿cuánto presiona esto del 1% y esta propuesta que pone arriba de la mesa el PIT-CNT al ministro de Economía, que ya ha dicho que no es una opción? No, yo creo que el ministro tiene el respaldo del presidente de la República, Samandu Orsi, y de su núcleo cercano, que podría ser Alejandro Pacha Sánchez, el secretario de Presidencia, y creo que en eso me parece que hay ahí una línea que no van a correr. A quebrar. Exacto, a que el ministro se va a mantener en su posición y no, en este caso me parece que no va a dar el brazo a torcer. En otras cuestiones puede haber algún tipo de negociación, pero en esta me parece que hay una línea firme ahí. Bien. Diego, ¿cómo es esta discusión? Yo creo que la restricción presupuestal está dada, digamos. Es decir, me parece que las discusiones acá están bien, pero son marginales ante los problemas que realmente son los importantes, que son que el país no crece lo suficiente, hay un problema de productividad grave, y coincido que hay un problema de pobreza y exclusión, ¿no? Digamos, esos son los problemas más graves. En la pobreza, para que tengan una idea, en la pobreza multidimensional, el principal factor que lleva a que haya pobreza multidimensional tiene que ver con la educación. Casi 1 de cada 5 personas vive en pobreza multidimensional y en todos esos hogares hay al menos una persona que no tiene la cantidad de años de educación suficiente. En casi todos esos hogares hay personas que tienen problemas de desempleo, subempleo o informalidad. Y en casi todos esos hogares tenemos situaciones de precariedad en la vivienda. Pero yo te pregunto, ¿todo eso se soluciona con el 1%? A ver, yo creo que acá la cuestión es, me parece que hay que tener objetivos claros
hay que tener capacidad de gestión muy clara, y hay que tener a alguien que esté arriba para que los temas se hagan. Me parece que eso es lo fundamental. Mientras eso no se aborde, la discusión sobre digamos, más recaudación es la que siempre hemos tenido, digamos, ¿no? Pero ahí planteabas también lo del tema del crecimiento, ¿no? Sí. Y claramente desde el Ministerio de Economía se ha planteado como uno de la luz roja que tienen en todo esto, que Uruguay necesita crecer a otro ritmo. Sí. ¿Cómo se logra eso? ¿O Bueno, estamos condenados a crecer a este ritmo? ¿Qué hay que hacer? Por eso también planteaba hoy, ¿en qué sentido hay que caminar? Sí, bueno, a ver, el ministro lo mencionó hace algunos meses atrás. Yo creo que reformas de estilo micro, hay un montón de vacas atadas en el Uruguay que nadie se anima a desatarlas. Y esto, ¿Por ejemplo? Bueno, yo creo que hay muchas protecciones, no sé, el sector, digamos, de los pollos, por ejemplo, pero digo, hay muchas protecciones en muchos sectores y nadie se anima, y esto pasan todos los gobiernos de todos los colores, y digamos, acá hay mucho lobby que hace que finalmente ningún gobierno se anime a hacer que esto sea levantado y que la economía tenga un mayor nivel de competitividad. Entonces, mientras no encaremos esto, el resto son discursos para la barra fáciles, y no abordamos los problemas difíciles. Acá hay que tener metas claras, tiene que haber capacidad de gestión para abordarlas y tiene que haber un liderazgo fuerte para que esto se mueva. Mientras eso no ocurra, el resto son discursos para la tribuna, ¿no? Gustavo. El compañero de economista planteó un tema que a mi juicio es clave, que es el problema educativo. Ahí tenemos una carencia importante, porque tiene que ver con el mundo del trabajo también, ¿no? Si nosotros, fíjense que 4 de cada 10 jóvenes no terminan secundaria. Un muchacho que no termina secundaria hoy, para entrar al mercado del trabajo, le va a costar muchísimo. Ese es uno de los problemas. Y en el presupuesto, que es un presupuesto austero, pero en el presupuesto nosotros tenemos 2 temas que me parecen interesantes. A ver. Uno es que intentamos focalizarlo en la pobreza infantil. No quiere decir que este presupuesto lo resuelva. No quiere decir que lo resuelva. Se necesitan otras cosas. Por eso tengo esa bandera también, ¿no? Pero el otro tema que a mí el de la educación es clave, y el otro tema que a mí me parece que hay que ver, y yo me alegro que tú hayas dicho que no querés ir a Paraguay, ¿no? Es decir, porque he escuchado, lamentablemente... Comparar. Comparar, ahí está, ¿no? Porque he escuchado muchas veces determinados sectores, no ustedes, pero que dicen, no, porque en Paraguay es más... Bueno, pero en Paraguay ustedes saben que los derechos laborales están con comillas muy grandes. No deseamos eso. Pero a mí me parece que sí hay que discutir qué proyecto de país queremos, porque de lo contrario, si no vamos apuntando a eso, no vamos a salir de este problema. Y lo otro que a mí me parece que es... Y en eso tiene Perdón, pero me perdí. Si no vamos apuntando a eso, ¿a qué te referís? A un proyecto de país que tenemos que discutir entre todos para irlo resolviendo. Porque si no, va a tener problemas. Vamos a tener problemas. Sí. Perdón, yo creo que en esas cosas macro estamos todos relativamente alineados. Ahora, si nosotros tenemos estos problemas y tenés una división de Portland de ANCAP que lleva 30 años de balances negativos y no lo tocas, no vas a solucionar los temas de fondo. Y como decís, bueno, pero es ese, bueno, pero son 1000 empleados, bueno, está bien. Son temas básicos que te demuestran cómo se manejan independientemente del partido político que sea. Llega el momento y no hay una reestructura para esa gente porque, se lo voy a decir claro, la individualidad de cada puesto de trabajo tiene que ser defendida. Esa persona tiene que conseguir dónde seguir trabajando. No es saqué 1000 puestos de trabajo y otra cosa. Pero no se hace ese trabajo. No se busca, reestructurémoslo, llevémoslo para acá. 30 años. Imagínense que hay gente que entró... un tema. Estoy hablando de un tema tipo emblemático, porque como ese, si nos ponemos a buscar cosas en el Estado que se hacen que no se precisan, vamos a encontrar un montón. Vamos a discutir eso. Bueno, vamos a encontrar un montón. Y vamos a encontrar muchos temas. El Estado que le voy a hablar, por ejemplo, le voy a hablar del ministerio que puedo dominar más. El Ministerio de Ganadería, le falta gente para hacer las cosas que tiene que hacer. Sí. Entonces, tenemos un Estado donde tiene lugares donde no termina de poder hacer bien lo que tiene que hacer, cosa clave.
y tenemos otras zonas donde no se termina de ayornar, no se termina de digitalizar, se siguen usando cosas que lleva más gente. Todo eso es el trabajo que uno pretende desde el sector privado que realicen los públicos, que realicen las autoridades públicas, que lo terminen de hacer. Y lo que no sirve para nada, que no se haga. Cuando uno en la parte privada hace algo, deja de hacer algo que sirve, ese puesto de trabajo desaparece. En el Estado se mantiene. ¿Sabes lo que pasa? Es como que yo te pusiera... ¿Sabes que hay productores que tiran fruta? Porque no les Pero es conviene? suya la fruta. No, pero... es suya, pero la tiran mientras hay gente que se muere ¿Por de qué hambre. la tiran? Porque no les sirve el costo de ¿Cuál llevarla. gente? ¿Cuándo tiran? Pero 1.000.000 de veces hemos leído en la prensa usted que sí. hay... Sí, sí. Usted tiene ese problema en la UAM. Vos colocás puede tener algún un tema. Sí. Vos colocás un tema que es el del Portland, que lo gastan los blancos y los colorados también. Y tú ¿Qué ahora, tema? Perdón que no lo escuché. El Portland, dijiste. Le uso ese ejemplo porque es un ejemplo que rompe los Me ojos. gusta agarrar eso para plantear una pregunta que es si el Estado gasta mucho o el Estado gasta mal. Digo, para ir a un tema más general, ¿no? Y salir del Portland, que no es nuestro tema de hoy, entiendo que fue planteado como un ejemplo. Pero ir a lo macro, vamos a ampliar un poco. Lo que pasa es que voy contigo, Adrián. Ir a esa dualidad blanco y negro, si gasta mal o gasta bien, me parece que no se puede, ¿no? No, si gasta mucho o gasta mal. No, el problema es justamente ni mucho o mal. El problema es según en qué. Por ejemplo, Rafael. Estaba planteando el tema, de, por ejemplo, las cosas que se hacen bien o que se hacen mal, o que si en algún lugar hay gente o en otro lugar falta. O sea, la gran mayoría de los funcionarios públicos, en general, está concentrado en la policía y en la salud y en la educación. Entonces nosotros estamos de acuerdo, o sea, ahí es donde uno tiene que empezar a discutir realmente. ¿Gastamos mal? ¿Gastamos bien? No, yo creo que el problema que tenemos en realidad es cómo es que nosotros ponemos a funcionar un aparato estatal que sí tiene problemáticas, pero no son ajenas a las problemáticas que también tiene la sociedad en general. Entonces, que también tienen que ver, como decía el senador, una cuestión presupuestal, y hacia dónde queremos, de alguna forma, un diálogo general de hacia dónde queremos llevar al Uruguay. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, yo creo que sí el Uruguay tendría que tener un plan nacional de desarrollo, por ejemplo, hacia dónde nosotros queremos caminar, ¿no? Y hacia dónde tienen que hacerse las inversiones y las modificaciones dentro del Estado. Entonces, creo que no se puede poner arriba de la mesa en blanco y en negro sobre todo el presupuesto. Y el presupuesto también, a su vez, en algunas áreas ha quedado muy corta, muy corta. Bien, a ver, ampliemos. El presupuesto, vayamos al tema del presupuesto que lo pusieron sobre la mesa. En educación, como decía el senador, que le parece muy importante el tema de educación para el futuro, para lo laboral, para la inserción laboral en el futuro, bueno, este presupuesto austero, como lo planteaba el senador, a nivel educativo, está bien, totalmente. Quiero volver Pero no al solamente del eso, Estado, digo, el compañero mismo hablaba del tema del presupuesto. Ellos están en conflicto, tú sos de los judiciales, ¿verdad? Y están en conflicto justamente por el tema presupuestal. Entonces ahí volvemos al principio. Hay una dicotomía entre lo que plantean para un lado y lo que plantean para la barra. Eso, la verdad que genera un poco de ruido y sinceramente, volvemos al tema. Una cosa es lo que dice el partido político, otro es lo que dice el partido político con el PIT-CNT y otro es lo que dice el equipo de gobierno. Lo que pasa es que nosotros tenemos una diferencia. Nosotros somos independientes de lo que está planteando. O sea, ¿Independientes de qué? Independiente políticamente. Ay, por favor. Eso sí, eso está claro. Nosotros tenemos una definición de independencia de clase. Nosotros tenemos una definición en el presupuesto, que es lo que le estamos reclamando incluso en este momento. Incluso ya que nos planteaste la situación específica del Poder Judicial, es la falta de recursos que no se le dio al Poder Judicial. Entonces, ¿nosotros consideramos que es un presupuesto que atiende a determinadas problemáticas? Sí. Pero hay otras que no, incluso que tienen que ver con la pobreza infantil, que tienen que ver con cómo solucionamos los problemas. En el Poder Judicial, ¿qué se viene? A solucionar problemas, porque otra cosa no hacemos. Y entonces, falta de recursos del Poder Judicial es que de repente una señora no tenga la pensión alimenticia de sus hijos. Entonces, ahí estamos reclamando nosotros presupuesto. Y sí tenemos independencia porque directamente no tenemos ningún vínculo con el gobierno.
Bien, ¿Vos pensás que el PIT-CNT no tiene ningún vínculo Sí, con el sí, gobierno? sí, yo lo pienso ¿Con y el lo Frente sé. Amplio no lo Sí, tiene? sí, lo sé, y lo defenso. ¿Vos tenés No, como yo no para tengo denunciarlo? para denunciarlo. No, Mire- pero lo podés denunciar. pero lo podemos conversar. Juan Castillo, ¿Qué que es no vas a ministro. conversar? ¿Pero qué tiene que ver? Pero Juan Castillo. ¿Y los de ustedes no es- son de, no es de dónde? ¿De ministro. la Asociación No, Rural? no, ¿Y de la no, Cámara de no. Industria? Bueno, ¿Qué salgamos del es FAPIT ridículo y eso. el P. ¿Cómo va a Y ser? el Pero no podés PNA, empezar a plantear eso. Estás culpabilizando al movimiento de los trabajadores, que le ha parado al FA, viejo. Pero ustedes siguen con la letra esa del FAPI, que no convencen a nadie. Te voy a decir. No convencemos sobre a el nadie, Estado, no. sobre el A Estado. ver, le puse no un porque ejemplo. perdieron con Le esa puse un letra. ejemplo. No, pero Le es un puse ejemplo embromado ministro, porque estás de un ministro. estigmatizando al movimiento obrero uruguayo, No, que le debemos las 8 horas de laburo que Mire. capaz tu padre, tu madre, mi padre y mi madre tuvieron. Sí, Entonces gracias al vallismo del Uruguay. no me Sí, basuríes sí. al movimiento No, sindical. No, yo no se lo Es vapuleo, único- ¿Cómo no? El ¿Cómo movimiento sindical es el que ¿Cómo va a no? saludar a Maduro y a Estás felicitarlo. culpando, estás culpando al movimiento sindical. Tranquilo, no que es grite, no Frente se ponga Amplista. nervioso. Bueno, vamos, Tranquilo. vamos. Estás equivocado. No se ponga nervioso, tranquilo. Vamos a ordenarnos. No, para ir un poco a la pregunta que planteabas, un ejemplo bien concreto, que es el gasto en salud que hace el Estado uruguayo, es comparable al de los países desarrollados en términos relativos, o sea, en términos del Producto Interno Bruto. Y alguien puede pensar, bueno, pero ¿se gasta bien en salud? Digo, ¿es eficiente el gasto que hace el Estado en salud? ¿Alguien está conforme con lo que es la atención de salud en Uruguay? Yo creo que no. Entonces, bueno, ahí tenemos un ejemplo de que se gasta a nivel de país desarrollado, pero la devolución del servicio es bastante menor. Bien, Diego, y me tengo que ir a Sí, tanda. sin dudas que hay oportunidad para mejora en la eficiencia del gasto público. Yo, Sí. en una vida pasada, estuve en un organismo público, no tuve más presupuesto y hice muchísimas cosas. Por tanto, lo que se requiere es liderazgo e incorporación de tecnología, por ejemplo, También. para lograr un salto También. en la eficiencia. O sea, yo creo que habría que hacer un plan para incorporación de tecnología masiva en el sector público, y eso va a dar seguramente lugar a ganancias de eficiencia. Pero hay que tener, obviamente, capacidad de gestión en todos los ministerios y en los ámbitos públicos para que esto se transforme en una realidad, ¿no? Bien, el debate está picante, pero tenemos que hacer una breve tanda y ya seguimos. Dos minutos para las 23 horas, sigue el debate en vivo. Tengo anotados acá para hablar una lista larga. Antes de empezar a dar la palabra de los anotados, quiero introducir otro tema que fue tema de la semana y es lo que pasó con la empresa de software UKG, que se cerró. 300 trabajadores quedaron sin empleo. ¿Qué es lo que representa esto, no? El ministro de Economía decía en las últimas horas, bueno, tenemos que acostumbrarnos a estas cosas. El diario El Observador en una nota planteaba también que el cierre de empresas y también la apertura de empresas es mucho más habitual de lo que parece. ¿Qué esconde, no, este cierre que estamos teniendo de empresas? Quiero también plantear este tema, pero arranco con el primero anotado que está hoy bien. Bueno, no, yo quería un tema que es el tema del Estado, ¿no? Yo creo que habrá cosas en el Estado, obviamente, que podrían funcionar mucho mejor, no tengo duda, sería poco inteligente negarlo. Ahora, yo estoy muy contento con el Estado que tiene nuestro país y quiero que se robustezca más. 3.623 centros educativos en este país, públicos. El 85% de nuestros niños y niñas, escuela pública. Entonces, tú colocabas con criterio el tema de la salud. Yo digo, tenemos que de repente poner más en la salud. Sobre la educación que tú nombraste, bueno, ahora estoy viendo, por ejemplo, gente que hasta apoya a los sindicatos en este presupuesto cuando nunca los apoyaron. Por ejemplo. Gente del Partido Colorado y del Partido Nacional. Quieren darle de todo en el Senado a los trabajadores ahora. Pero los trabajadores tienen memoria, ¿no? En educación, alaudelar, no, me causa gracia, causa gracia, a mí me por causa. causar gracia muchas cosas me causan gracia. Ahora, si usted me dice que a está mí mal me que causa defendamos nosotros gracia, a los vos trabajadores. pero yo no te digo que te rías vos. No, pero digo, a mí me causa que gracia. me diga que el Partido Me causa Colorado gracia. no puede defender a los trabajadores, me llama la atención. yo no dije eso. Yo dije que me causa gracia que ahora, gente que siempre en los últimos 30 años
no fueron ballistas para nada, muchos de ellos, y le pegaron. Bueno, eso va por su cuenta. Sí, pero lo han hecho. Entonces, ahora me llama la atención, poderosamente. Pero digo, el tema del mundo del trabajo tiene que ver con las nuevas tecnologías que planteaba. Y yo creo que ahí hay que formar también a los nuevos trabajadores. Y es cierto lo que dijo Odone, que hay que acostumbrarse, tristemente. ¿Por qué? Porque el mundo está en eso. Yo discutí con la patronal de Paicuero y me dijeron, por ejemplo, tenemos que cerrar la sección terminaciones, porque en Vietnam nos sale más barato. Es terrible, pero es la realidad. Es la realidad. Un sector no cerró toda la empresa. Claro. Para terminar con esto, sobre el Estado yo lo quiero más robusto todavía, porque pienso en la cantidad de maestras, en la cantidad de maestros, en la cantidad de docentes, que son los que forman al país, nos guste o no. Bien. Yo dos cosas quiero. Coincido con que necesitamos un Estado fuerte, pero sí lo necesitamos más eficiente. Sí. Y también hay que modificar a veces los viejos vicios. Nosotros planteamos una ley para que todos entren por concurso en las intendencias también, y el Frente Amplio se opuso. Y lo modificó, usted lo tiene claro porque lo está modificando ahora en el Senado. No, lo modificó todo el Congreso Intendente que lo ustedes son modificaron, mayoría. no importa. Pero no importa que. Pero, ¿cómo no importa? No, las leyes no las modifica el Congreso Intendente. Las leyes las modifica el Parlamento. Hizo una propuesta a la ley. Y ustedes Partido lo llevan. Nacional y El Partido Colorado no estuvo de acuerdo. Se opusieron los intendentes que son mayoría de ustedes. El Partido Así Colorado, que no señor. El Partido Colorado tiene un intendente. Bueno, se me fueron de tema. Los intendentes no tienen nada que ver en esto. No, pero estamos hablando del Estado. En la coalición republicana. No importa, volvamos al tema del trabajo. Volvamos al tema del trabajo. No hicieron nada con eso. Me encantaría, y yo saludo a Peña, me encantaría, ya que vamos a hablar de trabajo y que pusimos sobre la mesa el tema de trabajo, que nos expliquen qué rumbo tiene el gobierno en cuanto a trabajo para el 2026, en cuanto al empleo para el 2026. Lo único que nos plantean es, necesitamos más inversiones. ¿Y qué quieren hacer? Ponerle al gran capital un 1%, ¿para qué? Para espantarlo. Porque, a ver, que me expliquen también en ese 1%, ya que están estudiando tantas cosas. ¿Por qué se van a ir si son porque buena esto lo están estudiando, ¿verdad? Bien, ¿en qué parte del mundo funcionó ponerle más impuesto al capital? Que me lo expliquen. En varios. A ver, Rafael. Andá a Suecia un día. Andá a Suecia un día. Rafael. ¿Y el rumbo del trabajo cuál es? Pero, bien, El Rafael. rumbo del empleo. El rumbo me del encantaría empleo. que el gobierno me lo explique. Te lo contesto ahora. Porque Bien. el ministro no me lo supo explicar en la comisión. A ver, hablemos de trabajo de las empresas que cierran, Rafael. Yo creo dos cosas, ¿no? Primero, todos queremos un Estado fuerte. Eso yo creo que no tenemos duda. Fuerte tiene que ser. Ahora, que queremos un Estado que haga lo que tiene que hacer. Eso es una realidad. Empresas van a seguir cerrando. Nosotros, por ejemplo, tenemos un tema en todo lo que es la parte frigorífica. La parte frigorífica Uruguay tiene unos 15.000 empleos desde hace muchísimos años. Sí. 10 años tiene 15.000 empleos. Tiene empresas muy fuertes que crecen y contratan gente y obviamente otras empresas quedan en el camino. Cuando una empresa de esas termina teniendo problemas, obviamente son hoy unos 1.000 puestos en seguro de paro. Lo que también pasa es que toman gente. Entonces, yo creo que esa globalización de las empresas que pueden hacer algo acá con determinadas condiciones laborales o en Vietnam con otras condiciones laborales, es una realidad que vamos a vivir. Es un golpe mediático fuerte cuando cierra una empresa de 300 trabajadores o 500 o 100 y no tiene mucha prensa cuando se toma otra empresa o muchas empresas, que es lo que nosotros más defendemos, muchas pymes toman 1 o 2 trabajadores. Ahí es donde creo que hay más para hacer. Escucho la discusión política, la escucho con respeto, me toca hablar de productividad. Nosotros lo que precisamos para crecer es producir. Entonces, ¿qué no nos puede pasar cuando producimos? No nos puede pasar que se caiga leche de los tanques de frío porque hay conflictos sindicales. Con el respeto que el conflicto sindical pueda tener, no voy a entrar en esa parte, pero sí no puede ser que se caiga leche. Usted capaz que desde la ciudad no se visualiza el trabajo de la persona, que es la que apunta en el almanaque las heladas, apunta los temporales, produce, llega la primavera, empieza a producir, tanto el patrón como los empleados. Miren que la situación, la crisis es en conjunto, y llega el momento y se cae la leche. ¿Por qué? Porque entre la industria y la parte trabajadora, por conflictos entre ellos, no levantan el producto. Entiendo. No puede suceder eso. No pueden suceder cosas que provoquen que no haya, que se produzca menos
por situaciones que son nuestras, que tenemos que solucionarla de otra Pero manera. por algo Lo es tuvimos en la parte de FOICA, por ejemplo, Sí. con los paros sorpresivos. Lo hablamos con FOICA. Después eso se cambió la forma de FOICA de los conflictos. ¿Y por qué? Y porque vos no podés hacer que los animales viajen, lleguen ahí, hay un paro sorpresivo, los animales vuelven, que no vuelven, que se pierde producto, que tenés problemas. Tú Entonces, pretendés ese es un que tema. no paren los trabajadores nunca porque Usted parece que tiene algún temita con la comprensión con lo que uno dice. Estamos no. diciendo justamente que el Estás conflicto poniendo esos debe ejemplos. llevarse, por ejemplo, con FOICA. Lo que se buscó es decirle, mira, los conflictos sindicales los respetamos, tienen que tomar medidas las que ustedes consideren, no afecten algo que afecta a todos, a ellos también. ¿Se entendió? Mire que esa gente lo entendió. No mates la gallina a los huevos de oro, en definitiva, sería traducción, ¿no? Y bueno, sería algo así. A ver, Pablo, Un par de sobre co- esto también que plantea, ¿no? No, un par de cositas. Por ejemplo, el cierre de las empresas también tiene que ver qué empresas, ¿no? Porque Claro. esta empresa que se cerró UKG. tiene que ver en un impacto internacional, ¿no? No era una empresa internacional vinculada al software, donde el impacto grande fue aquellos beneficios fiscales que tenían en Estados Unidos, que se recortaron, y hubo una reconfiguración en la empresa. Impactó en el Uruguay. Por eso es lo que se plantea, en que el mundo entero, ¿tá?, también pasa por la chacra, de alguna forma, está arriba de la mesa. Pero después venimos hablando del impuesto, y el impuesto no es a la productividad, volviendo al impuesto al 1%, es a lo que, al patrimonio de las personas, no de las unidades productivas. Y como ejemplo podemos poner que es aquellas personas que tienen como capital propio más de $1 millón y que, bueno, tienen casas, apartamentos, terrenos, barcos, aviones, vehículos. Entonces, aquí lo que nosotros se está planteando no es a la producción, sino que es a lo que la persona, la persona física tiene, y que es justamente para atacar una problemática específica. Entonces, lo que se está planteando, que hay una discusión más profunda, que puede ser más a largo plazo, sobre un rediseño de la situación tributaria del país, ir a otra reforma tributaria un poco de segunda generación, pero esto es un paso para atacar una cuestión específica. A mí ahí lo que me da duda es que, porque siempre se dice esto de que pague más el que tiene más, ¿no? Ha sido una política del Frente Amplio y también del movimiento sindical. Pero en realidad las reformas suelen quedarse en realidad con el asalariado que gana más. El que gana más, al que gana más de verdad y al que tiene más, no se suele llegar. Con esto del 1%, ¿cuál es la población objetivo? Esa. Estamos hablando del 1%, que son 25.000 y poco de personas. ¿tá? Con estas herramientas que se van a plantear, donde la tasa es una tasa que se plantea, que es, incluso ni siquiera es fija, sino que es porcentual, entonces, según las personas que superen el $1 millón. Y ahí está escalonado eso. O sea, incluso es más... gradual. Es gradual. O sea que ni siquiera el que tiene $1 millón va a pagar lo mismo que el que tiene más de $1 millón. Si me permitís, solo una cosita. A ver. Yo comprendo bien lo que se me dice. Primero, siempre que paran los trabajadores, hay quejas. Siempre. Si para el transporte, es obvio que a mí me molesta porque estoy esperando el ómnibus. Pero entiendo que los trabajadores tienen que parar a los efectos de que se les satisfaga sus reivindicaciones. Ahora tú pones el ejemplo de la leche. Un caso gravísimo, la leche. Ahora, habría que explicar por qué pararon los trabajadores. Porque si no queda como que la culpa es de... No, hay que ver por qué. Miren, les voy a poner un ejemplo para que vean lo que son las patronales en un 80%. Las amas de casa, las empleadas domésticas. Pensé que me iba a explicar lo de la leche. Siga con lo de la leche. No. No, lo de la leche ya te dije. No, pensé que iba a hablar de la patronal porque fue el paro de la leche. No. Yo te digo, perdón, cambió de tema. Los trabajadores tendrían algún elemento. Usted dijo que iba a explicar por qué se pararon los trabajadores de la leche. Yo digo que si pararon, es por eso la leche. Se habrá caído la leche porque pararon los trabajadores. Eso lo dijiste tú. Bueno, por algo habrán parado. Habrán sido por una... No tiene límites el tema del paro. No, debe tener. Sí, siempre tuvieron los trabajadores. Pero voy a poner un ejemplo
para que se vea este problema. A ver. Las trabajadoras domésticas pidieron categorías. Algo tan sencillo como que si limpio, cocino y cuido al pibe, son 3 categorías distintas. Se les negó. El primer paso fue negárselo. ¿Ustedes se imaginan si largan un paro general las trabajadoras domésticas de este país? El despelote que se arma. Impresionante. Pero ahora se aprobó. Ahora se aprobó después de 8 años. Al final dieron el brazo a torcer. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Los trabajadores no quieren los paros. ¿No quieren? No quieren los paros. No estamos yo, eso Porque perdés el jornal. Nadie va. Después tiene, como en el caso de la pesca, que le pueden poner un seguro de paro retroactivo. Y ahí complica. Hay situaciones que es como usted dice y hay situaciones que no es como usted dice. Bueno, agarraste un conflicto que es durísimo, ¿no? Fue durísimo seguro de paro los dos retroactivo. lados, ¿no? De los dos lados fue durísimo. Sí, pero Bien. tenemos Porque claro la que no, patronal vivió un no año siempre del Estado pierde, también, ¿eh? no siempre se pierde. Pero la Muchos patronal sí. de la pesca vivió un año del Estado. No, por eso le pongo el ejemplo. Le pongo Bravo, que hay igual dos ese posiciones. conflicto porque llegó a lugares terribles, pero Yo quería Fabián, a plantear ver, eso, vamos a que ampliar. veces hay conflictos que son obviamente Claro. razonables y hay otros que parecen un poco traídos de los pelos, como por ejemplo el que pasó en el puerto de Montevideo, donde hubo un paro por la implementación de un software donde finalmente se logró y se estaba comprometido por parte de la empresa de que no iba a haber despidos a raíz de la implementación de ese software, que era para mejorar la productividad en el puerto de Montevideo. Estuvo parado el puerto de Montevideo durante un montón de días, se perdieron 8 exportaciones. 8 días. 8 días se perdieron $60 millones al menos en exportaciones, eso es lo que calculó la Unión de Exportadores. Bueno, hay navieras que dicen, bueno, no hago la escala acá, la llevo, Claro. hago la escala en otro puerto. En algún Sí. caso es un cambio puntual, pero en otro caso puede significar en algún otro momento directamente que la empresa naviera diga, no escalo más en Uruguay porque tiene un montón de problemas. Entonces, hay que ver ahí un poco la racionalidad de los conflictos. Obviamente, no en todos los casos es igual. Diego. Sí, a ver, yo creo que muchas de estas discusiones son discusiones coyunturales, ¿no? O sea, estamos hablando... Sí, pero todas tienen como temas de fondo también, Algunos ¿no? sí, pero digamos, otros creo que son superficiales y estamos viendo los mosquitos y los elefantes están desfilando, digamos. En el corte, en la pausa, nosotros conversábamos sobre la demografía en Uruguay. Sí. En el 2015 nacían 49.000 niños, en el 2024 nacieron 30.000. Tenemos 19.000 niños menos y tenemos un tercio de pobreza infantil. O sea que estamos perdiendo a buena parte de esos niños en la pobreza, no van a ser capaces de ser educados de forma adecuada y necesitamos un país que funcione con gente mucho más productiva si queremos tener mejores condiciones de vida, no hay otra. O sea, acá, si queremos vivir mejor, cada uno de nosotros o cada uno de esos niños va a tener que producir el doble. Es matemática, o sea, acá Sí, no. sí. Digamos, lo otro es un debate de si le sacamos un poquito a aquel o un poquito al otro, pero lo que en el largo plazo genera bienestar es la cantidad de bienes y servicios que producimos en el país. Y eso implica que tenemos que preocuparnos de que esos niños, ese tercio, no los perdamos y que después entren al sistema educativo y que terminen, digamos, secundaria y que vayan a la universidad. Si eso no lo encaramos seriamente y ahí no ponemos el foco de la discusión, el resto van a ser chisporroteos que no van a mover la aguja de largo plazo del país, donde de verdad se nos va la vida. El país va a perder 500.000 personas entre el momento en el que estamos y 40, 45 años desde acá. Vamos a tener Sin duda. 600.000 trabajadores menos. Ujú. Simplemente por una cuestión demográfica, en edad de trabajar, 600.000 personas menos. Por tanto, tenemos que estar hablando de educación y de incorporación de tecnología de forma masiva para ser más productivos. No hay otra Vas a solución. duplicar en 5 años la situación de calle. Hablabas... dale, y después le hago Ese una es pregunta a otro. Diego que me quedó Hay una pendiente. cosita que hay que quedar clara, ¿no? A Acá se ver. parece que la responsabilidad del conflicto fue de los trabajadores Sí. y no es así. Exacto. ¿Tá? Acá hay y hay que dejarlo claro, ¿no? Hay instalado ¿De cuál una conflicto? problemática. La del puerto tiene sus lógicas, ¿tá? Como la del puerto, como Pero la hay de una la leche, cláusula de como paz la ahí de que cualquier, no se como de respetó, cualquier ¿no? conflicto, ¿no? No, Porque no. también se ve. Disculpame que te a interrumpa, ver, pero la de la pesca estuvo... Era la patota Bueno, pero sindical, no, ¿no? pero no era. Era la ¿Cuán- barra cuán- patoteando, cuán- patoteando, ¿no? ¿Por qué patota? Bueno, si ¿Cómo, estamos cómo, en ese por qué sentido, yo no voy a ¿Qué hablar. decís, patota? ¿Vos te patotearon yo- cuando fueron a hablar A al ver, digo, Parlamento? No, a mí no, pero a otros trabajadores sí. Están hasta grabados, lo subieron trabaja? hasta en las redes de los informativos. Un problema hubo en la Plaza Independencia. no, claro. No A ver, digas yo a no otros estoy- como Fue trabajadores. uno, está.
Yo lo que digo es que centramos la discusión, la que tiene que ser centrada o Pero vamos no a las particularidades. Digo, yo lo que quiero dejar en claro es que todos los conflictos, porque si no tendríamos que empezar a explicar uno a uno. O sea, todos los conflictos hay una situación que no se logró resolver entre la patronal y los trabajadores. ¿Qué tiene consecuencias? Sí. O sea, el Uruguay tiene reconocido por la Constitución el derecho a huelga. Sí, por supuesto. Entonces, y el derecho a huelga es esto también, es de repente parar un aparato productivo porque hay tensiones, por condiciones de trabajo, por salario, pero también es una responsabilidad de ambas partes. Ahora, y por eso es bien interesante, eso es lo que nosotros siempre estamos planteando, que es el diálogo social. Que el diálogo social se sustenta justamente en eso, en una mesa tripartita sentarnos a discutir las problemáticas. Que muchas veces eso es el gran escollo para no solucionar los problemas. Pero lo que se tiene que tener claro es que no siempre la responsabilidad recae con los trabajadores. Y hay sectores que incluso te plantean, sobre todo las patronales muchas veces, que la responsabilidad de los trabajadores. Hay que ver lo que está pasando antes de llegar al conflicto. Porque como bien se dice, lo que más se afecta es el salario de la gente, aunque después lo puedan tener mecanismos, pero lo que se afecta es el salario de la gente. Y para poder sostener determinadas estas reivindicaciones o estas huelgas, y muchas veces en un propio movimiento sindical tiene que aportar para que esos compañeros puedan tener día a día el alimento. A veces lo que se ve de afuera es justamente, uno lo que se plantea es, no hay un diálogo mayor porque justamente los afectados muchas veces por ese diálogo que no se da entre trabajadores y empleados es la población. Lo decía González recién, es antipático para la persona a veces que está esperando el ómnibus y en definitiva ellos son los más afectados. Por ahí hay veces que no se entiende mucho por qué se llega hasta determinados lugares. Los consejos de salario son todos pacíficamente. Sí, de hecho en la mayoría se acuerda. Siempre se discute y en la mayoría se acuerda. Ahora, que pueda haber conflictos donde se tensa la situación y se perjudica a determinados sectores, sí, eso es cierto. Pero siempre pasó y siempre va a pasar. Hubieron lockouts patronales, claro, por ejemplo, estamos hablando años anteriores, la misma pero además hay otro elemento que a mí me parece importante. Bueno lo que tú decís. La mayoría de los convenios se pone cláusulas de paz. Que no se respeta. Claro. En algún conflicto lamentablemente han perdido, es una pena, porque creo que la cláusula de paz era algo que estaba bueno, y al romperlo... Decís? ¿Qué conflicto decís? En el de la leche, en el de la pesca. El de la leche no lo conozco, el de la pesca te voy a decir. Y no se cumplió. Es un conflicto vergonzoso de parte de la patronal. Y te voy a explicar por qué. ¿Vos te subiste a algún barco alguna vez a pescar con la gente de la pesca? ¿Pero esa es la reivindicación? Yo sí subí. No, yo sí subí. Bárbara, usted lo recibió en el Senado. No mienta. Usted está mintiendo, discúlpeme que le diga. ¿Cómo que estoy mintiendo? No. Usted está diciendo cosas que no son verdad. Si yo lo recibí en el Senado. Bueno, y le dijeron que era por cómo estaba la situación. ¿Cómo era la situación? ¿Me dejás hablar? ¿Esa era su reivindicación? El barco no, la reivindicación era bueno, el descanso. No diga cosas que no son. No. Oí bien. Era el descanso. No es así. Pedían un suplente para timonear porque querían dormir. Esa era la reivindicación. Cuéntela toda. Y se negó la patronal. No se negó la patronal. Había barcos que no podía ingresar otro tripulante más. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Por qué no? ¿No se lo dijeron eso a usted? Entonces, pero usted no lee ni siquiera las versiones taquigráficas suyas mismas. Pero vos, te voy a decir. Usted está cantando la mitad del discurso. Te voy a decir, Robert Silva es de tu partido, ¿no? Sí, claro. Graciela Bianchi también. No, Graciela Bianchi no es de mi del Partido Nacional. Bueno, a ver, que me quedo sin sí, es lo mismo. Los comunistas y los socialistas es todo lo mismo, pues están todos ahí. Somos frente amplistas. Ustedes son de la coordinadora esa, ¿cómo es la? La coordinadora. No, la coalición. La coalición son ustedes. Bueno, Bianchi y Silva estaban en la comisión conmigo y llamamos a la patronal y al sindicato a negociar para resolver el problema. ¿Lo podés ver en las actas? Sí, nosotros hicimos lo mismo en diputados. No vino la patronal. Se negó a venir la patronal. Usted no recibió, usted no recibió a los trabajadores a las trabajadoras, madres de familia que le pedían por favor
que querían volver a Pero trabajar. te voy a explicar. ¿Usted no la recibió? No. Bien, Yo sí la fueron recibí. a hablar- Nosotros sí esa- la recibimos esa en gente- diputados. esa Esa gente son esa trabajadoras. gente- ¿me Esa dejás terminar? gente, ¿Me despectivamente, dejás como terminar? usted habla, Yo son la cité. trabajadoras. A esa gente la cité yo. Esa gente son No, no, trabajadoras. pero no me digas a mí si la cité yo. Bien, bueno, Vos no le sabés ni el salgamos de nombre. la pesca, me No, quedan esa 2 gente minutos. me dice usted. No, no. Yo le digo quiénes son. Esas compañeras. Una chiquita te voy a las ayudar a cité yo. salir. Vamos Entonces, arriba. Es no un payés. Está, punto. perfecto, a ver. No payés. Yo creo que lo de la pesca se Estamos defienden cerrando. solos cuando Sí. se van a poder Salgamos defender de la ellos. pesca en el Pero es cierre. un punto interesante porque él hablaba de qué pasaba si había un paro de trabajadoras domésticas. Y claramente el tema pasa por usar la herramienta los sindicatos que tienen presión de hacerlo. ¿Por qué no hay paro de las trabajadoras domésticas? Porque todos sabemos que no se concreta el paro. Porque las echan. No, porque no se concreta. Usted capaz que tiene una, yo no sé. Pero No, la no verdad tiene, que la relación Bien. termina siendo de familia. Pero cuando tú tenés lugares como en un muelle que podés ver quién entra y quién no entra, quién se adhiere al paro y quién no se adhiere, en una industria láctea que es muy difícil no hacer paro cuando los demás te están mirando, tenés una herramienta de poder que no lo tenés en otros casos. Perdona, no y te eso entendí cambia. eso que dijiste. Bien, No hacer paro, ¿por me qué? quedo sin tiempo. Fabián, Porque comentario te final, están por Un favor. comentario final, nada, No, prácticamente no tocamos nada el tema de la importancia del crecimiento y la necesidad del crecimiento, que eso viene de la mano de más inversiones para generar también más empleo y para poder tener más dinero para repartir justamente para cuestiones como la pobreza infantil, entre otros aspectos que necesitan obviamente más presupuesto, como puede ser la educación también. Nos quedaron varios temas pendientes. Quería hablar del tema de los cambios en el secreto bancario, que también han generado mucha polémica. Bueno, de la noticia del día de hoy, el Transpacífico. Así que los vuelvo a convocar para el viernes que viene. ¿Cómo no? ¿Qué les parece? Nos vemos acá ¿Cómo no? a través de esta pantalla de Canal 4. Muchas gracias a los 6 por habernos acompañado. Nos volvemos a encontrar nosotros en una semana. Nos quedan poquitos programas, pero el viernes que viene nos vemos de nuevo acá en vivo por Canal 4. Chau, chau. Que pasen bien. Buen fin de.